Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios me los bendiga. En esta ocasión queremos compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a titular nuestro mensaje en el día de hoy, de maestro a maestro. De maestro a maestro. Maestro, el primer maestro con letra mayúscula, la M mayúscula de maestro. Y el segundo maestro con letra minúscula. De maestro con letra mayúscula al iniciar, a maestro con letra minúscula al iniciar la palabra. Leemos las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10, que dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Que Dios añada bendición a su palabra en nuestras vidas. De maestro a maestro. Creo que debo aclarar la razón por la cual he querido tener claro, o que ustedes tengan claro, el por qué el primer maestro va con letra mayúscula y el segundo maestro con letra minúscula en nuestro tema, que es de maestro a maestro. La razón es casi obvia y se va a hacer más obvia aún a medida que vayamos trazando el mensaje de la palabra. De lo que se trata es de un diálogo entre Jesucristo y un hombre fariseo llamado Nicodemo, el cual también era maestro. La diferencia grande está en que Jesucristo era el maestro de los maestros, maestro por excelencia, maestro universal, maestro eterno, el maestro que todo lo sabe y que todo lo puede, mientras que el otro es el maestro humano, el hombre, el que se hizo tal vez en una universidad, en las escuelas, en el proceso educativo humano, mientras que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nos deja claro la razón por la cual hemos puesto a nuestro tema de maestro a maestro, siendo el primer maestro escrito con letra mayúscula y el segundo con letra minúscula. Aquí encontramos un diálogo, un encuentro
de los muchos que tuvo el Señor Jesucristo. Pero este encuentro se torna algo interesante, porque estamos hablando de un encuentro con una persona de alta alcurnia. Estamos hablando de una persona de la alta sociedad. Estamos hablando de una persona versada, una persona instruida, una persona educada, una persona preparada. Nicodemo no solo era maestro, sino que era principal entre los judíos. En adición a eso, pertenecía a la secta de los fariseos, que eran los que se daban el bote, por así decirlo, de que conocían las Sagradas Escrituras. Eran intérpretes de las Sagradas Escrituras, intérpretes de la ley. Eran personas muy capacitadas en términos religiosos y en términos de conocimiento de las Sagradas Escrituras. Fariseos. Personas que también sabían debatir, capacitados para defender sus creencias y sus filosofías de vida. Así que estamos hablando no de un encuentro cualquiera, ni sencillo, sino de un encuentro de Jesucristo con una persona que realmente, de acuerdo al bagaje intelectual, filosófico y religioso que debía tener, era una persona muy versada, muy capacitada. De hecho, vino a Jesús de noche. El hecho de que haya venido a Jesús de noche nos deja dicho que posiblemente para él era oneroso, humillante o vergonzoso, tal vez a la altura de la intelectualidad que él tenía y de la posición social, venir a encontrarse con alguien que le llamaban rabí. Rabí lo que significa es maestro. Era maestro, todo el mundo lo llamaba maestro, lo conocían como maestro. No había nadie que se encontrara con el Señor y se dirigiera al Señor Jesucristo que no lo llamara maestro, porque él era un maestro. Él no solo enseñaba, sabía enseñar. Y no solo sabía enseñar, podía enseñar y sabía de lo que estaba hablando, porque era el Hijo de Dios. Y vino a él. Pero de Jesús no se conocía, no se sabía que hubiera estudiado en ninguna escuela, en ninguna universidad. Por consiguiente, si no tenía ningún trasfondo visible o reconocible, educativo, de educación formal, le resultaba a Nicodemo un tanto tal vez humillante o vergonzoso que alguien lo viera, o que alguien supiera que él salió en búsqueda, o que fue de una manera u otra a verse con ese que le llamaba maestro, que se llamaba Jesús. Y fue de noche. Y vino porque tenía intriga, y no solo tenía intriga, sino que él vio que al Señor lo seguía mucha gente. Él, si no lo vio, se enteró, lo estudió o se informó de los milagros, los prodigios, las maravillas que el Señor Jesucristo hacía, sanando enfermos, levantando muertos y haciendo grandes cosas y grandes milagros, e inclusive de la forma y manera en que se expresaba la ética que vino enseñando, la moral. Era una estrella, era toda una estrella, y la curiosidad, la intriga movió a Nicodemo a ir donde él, en adición a que todo parece indicar, porque subrepticiamente ahí se ve que había algo de interés en él de seguirlo, de formar parte de su séquito, o quién sabe estaría hasta interesado en la vida eterna, en la salvación de su alma. Y todo eso se puede inferir del pasaje bíblico cuando uno lo lee detenidamente, lo cual no puedo hacer ahora, porque lo que tengo son 25 o 30 minutos para hablarles, pero usted lo puede leer luego en su casa. San Juan capítulo 3.
del 1 al 10. Y vino Jesús, vino de noche, que nadie lo viera, que nadie se enterara. Y le dice al Señor: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales, las obras, los milagros, las cosas que tú haces, si no está Dios con él. O sea que, conocedor de la palabra, conocedor de las Sagradas Escrituras, él sabía del poder de Dios, de lo que Dios puede hacer con una persona o a través de una persona, de lo que Dios es capaz, y que Jesucristo lo hacía, obviamente, con esa autoridad de hijo de Dios que tenía. Él no puede negar la realidad de que él sabe que hay algo sobrenatural, hay algo grande en esta persona que se llama Jesús, que le llaman rabí o maestro, con el cual él está hablando. Y me luce un tanto medio de politiquería la forma y manera en que él viene a acercarse al Señor, porque ya viene como preparando un ambiente para que el Señor no solo lo reciba, que el Señor lo iba a recibir como quiera, pero para ganarse la bienandanza, ganarse la confianza de alguna manera del Señor, y viene adulándolo, viene con lisonjas, porque obviamente él viene en búsqueda de algo. Dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Cualquiera de nosotros, los pastores humanos, actuales o históricos, pero humanos, viene una persona así donde uno ya de momento es capaz de que lo nombre a una posición ejecutiva o a una posición ministerial. Tú vas a ser mi copastor, mi asistente pastor o superintendente de escuela dominical o diácono de la iglesia, porque la forma y manera en que viene reconociéndote a ti como líder, reconociéndote a ti como autoridad, y casi como sometiéndose ya a la autoridad tuya, un grado de potencial lealtad. Que podría decirle uno: pero el Señor, que conoce los corazones, que escudriña los corazones, que sabe lo que hay en el corazón del hombre, de inmediato le contestó: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, para ser salvo, para tener algún grado de participación en los asuntos del reino de Dios, de la obra de Dios. No se puede entrar con lisonjas, no se puede entrar con adulaciones de ninguna clase. Ya el Señor pone las cosas claras de inmediato. El maestro de los maestros, a ese maestro que se quedó siendo un maestrito comparado con el gran maestro con el que está hablando. De cierto te digo, se lo dice enfáticamente, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Pero todo parece indicar que el Señor sí ya sabe de antemano lo que viene buscando Nicodemo. Viene buscando entrar, ser parte de, formar parte de su séquito, formar parte del ministerio del Señor, pero como estaba crudito, confiando en su sapiencia, confiando en su preparación académica, confiando en los conocimientos teológicos que tenía, teológicos, religiosos, interpretativos de la ley, en su grandeza humana, cultural tal vez. Pero el Señor lo desnudó, por así decirlo, con palabras muy sencillas y palabras muy humildes y no ofensivas. De inmediato le aclara que para tener parte en esto,
en los asuntos de Dios, en el reino de Dios, tiene que haber una regeneración, tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio total en el individuo, por grande que sea, por importante que sea, por famoso que sea, por muchos méritos humanos, filosóficos, teológicos, educativos, políticos, sociales que pueda tener la persona. El evangelio es otra cosa. El evangelio no es política. El evangelio no es una corporación cualquiera, una compañía cualquiera, a la cual uno entra y el mismo día comienza a trabajar y comienza a mandar o ejercer. El Señor lo hizo claro. Aquí hay unos procesos a los cuales uno tiene que someterse si es que uno quiere ser parte del reino de los cielos, si es que uno quiere ser ministro, si es que uno quiere ser diácono, si es que uno quiere ser por lo menos ujier en la obra del Señor, en el reino de Dios, en todo lo sacrosanto que corresponde a Dios y a su reino. La persona tiene que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo lo que quiere decir es regenerarse. El mundo, la humanidad, el hombre, se ha degenerado desde que nace, se está degenerando. La humanidad entera se ha degenerado. Dios creó al hombre santo, Dios creó al hombre puro, pero todos sabemos que en el huerto de Edén el hombre le falló a Dios, el hombre y la mujer, la primera pareja. Y de ahí en adelante dicen Romanos que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. De ahí en adelante la humanidad se corrompió en pecado, en maldad, en vicio. Y esa es una realidad que hasta hoy nosotros podemos constatarla, de que la humanidad está perdida, está corrupta, corrompida en delitos, en pecados, en vicios, en maldades y cuánta cosa degenerativa. El hombre se degeneró. Por consiguiente, el hombre tiene que retornar a lo que fue, a la forma en que fue creado, santo, puro. Y para eso, el Señor le llama a ese proceso, el proceso de la regeneración, que aquí le llama el proceso del nuevo nacimiento. Es decir, que ese hombre que está perdido en pecado, en delitos, en maldades, en vicios, con malicia en su mente, en su cabeza, en su forma de actuar, suspicacia en todo lo que hace, egoísmo y egocentrismo en todo lo que hace. Todo eso hay que deponerlo, hay que deshacerlo. Por eso el Señor más adelante dice que no naciere de agua y del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. Cuando dice de agua ahí, no necesariamente se está refiriendo al bautismo en agua, aunque el bautismo en agua es necesario. Pero el ladrón que se arrepintió en la cruz del Calvario no llegó a ser bautizado y fue salvo. Por consiguiente, yo debo interpretar que ahí el Señor no está poniendo como condición necesariamente que sea bautizado para ser salvo. Pero dice hay que nacer de agua y del Espíritu. O sea, esto es un nacimiento nuevo. Esto es un proceso que tú no conoces, Nicodemo, y que no lo conoce el hombre pecador, el hombre que está en ese estado degenerado de pecado, de maldad. No lo puede, porque su mente no está lúcida, no es espiritual. Por eso la Biblia también dice, el hombre carnal no puede entender las cosas que son de Dios porque le son locura. Por eso el Señor habla ahí de nuevo nacimiento, que el que es nacido de nuevo es como el viento que sopla. Tú sabes que sopla, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. No se puede juzgar, no se puede entender, no se puede analizar bien
como una persona que fue perdido, que fue un borrachón, que fue un mujeriego, que fue un pecador empedernido, cuando tiene un encuentro con el Salvador Jesucristo, hay un cambio, una transformación tan grande en él que la gente no puede entender cómo eso se llevó a cabo. No es fácil entenderlo. Es como el viento que viene y va, y tú sabes que existe y que está ahí, pero no sabes de dónde viene y a dónde va, o cómo es que se mueve. Así es el que es nacido de nuevo. No es fácil entenderlo. No es fácil para el hombre común y corriente, el hombre pecador, el hombre corrupto, el hombre que vive en vicios y maldades, cuya mente está atrofiada por causa del pecado y la maldad. No puede entender estas cosas. Y este pasaje bíblico nos ayuda a explicar todo eso, ese proceso de la regeneración, que el Señor le está explicando a todo un maestro, todo un profesor, un fariseo, un conocedor de la ley, un intérprete de la ley, un hombre con profundidad filosófica e intelectual. Y no puede entender. Al grado que le dice, pero ¿qué es lo que tú quieres decir, maestro? Sobre que hay que nacer de nuevo. ¿Acaso puede un hombre, como en el caso mío, después de grande, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Eso era lo que él entendía por nacimiento. Y eso era lo que él entendía por el nuevo nacimiento. O sea que la mente de él, cuán amplia pudiera ser en conocimientos humanos y filosóficos, ahí se quedó corta. Porque no puede entender el lenguaje espiritual con que Cristo le está hablando. Y el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la Biblia, el lenguaje de la salvación y del reino de Dios en un lenguaje espiritual. Y hay que tener una mente limpia, pura y espiritual para poder entender las cosas de Dios. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo. Para entrar aquí, para tener participación aquí, para entender estas cosas y hablar de ellas, tiene que operarse en el individuo una transformación, una regeneración. Tiene que parar la degeneración para que entre la regeneración y convertirse en una persona completamente nueva. Ahí el proceso de que no naciere de agua y del espíritu. Eso de que no naciere de agua, pues yo podría decirle, para ponérselo bien sencillo, bien inteligible, que es como el plato en el cual usted come. Se comió una comida bien condimentada donde tenía mucho color y la grasa se queda pegada al plato. Ese plato hay que lavarlo. ¿En qué se lava? En agua. Agua nos habla a nosotros de limpieza, nos habla de pureza. O sea que el Señor está diciendo, aquí hay que volver a ser puro. Hay que pasar por un proceso en el cual te purifiques, te limpies, para poder participar de las cosas de Dios, para poder entender esto del Evangelio, esto del reino. Y yo lo estoy ilustrando con lo del plato, que yo creo que se puede entender mejor para saber lo que quiere decir ahí, el que no naciere de agua y del espíritu. O sea, tienes que lavarte. El pecado tiene que salir de ti. Tienes que estregarte, enjuagarte bien, hasta que ese plato se ve nuevo. Y cuando ese plato salió lavado, ahora parece un plato totalmente nuevo. Así es el Evangelio. Así son las cosas de Dios. Así son estos asuntos. Para poder participar en ellos, tiene la persona que haber pasado por ese proceso que instauró y que instituyó y constituyó nuestro Señor Jesucristo, para poder participar aquí y de las cosas de Dios. Que uno tiene que disponerse a despojarse de todas esas cosas carnales, dañinas, corruptas, pecaminosas, viciosas, que tanto le gusta a la carne y que tanto le gusta al hombre. Hay que despojarse de todo eso. Es como un lavado. Tiene que lavarse. Y aquí el lavado nuestro es en la sangre de Jesucristo, que es
el detergente que quita la mancha del pecado, como dice el apóstol Juan en sus epístolas. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tiene que ser transformado, tiene que ser regenerado. Y Nicodemo creyó que diciéndole cositas bonitas al Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él, las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor le dice, no, aquí para entrar a esto y participar en esto, y para ser parte del reino, y para entrar al reino de los cielos, y formar parte del reino que yo he venido a predicar, pues tienes que estar dispuesto a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es tornarte un niño. Por eso el Señor dijo también que de los niños el reino de los cielos, que no fuera como un niño, el que no descendiera y se transformase y fuera como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice al Señor, ¿qué tú quieres decir con eso? Que el hombre tiene que entrar al vientre de su madre y nacer. Fíjense qué clase de maestro. Por eso hay que ponerlo con letra minúscula. De maestro, el maestro grande, el Señor Jesucristo, al maestro Nicodemo, maestro con letra minúscula. Se quedó corto. Y el Señor le dice, no es que tiene que entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Esto es un nacimiento distinto, un nacimiento espiritual. Es que tú estés dispuesto a despojarte de quién tú eres y cómo tú eres y qué has adquirido y todo lo que está dentro de ti, sacarlo y llenarte ahora de Dios, llenarte de la verdadera palabra de Dios, llenarte del Espíritu de Dios, llenarte de la sabiduría de Dios. Y eso se obtiene y se adquiere cuando uno hace un compromiso con Dios de servirle con el propósito de perseverar en sus caminos y no volver otra vez como el cerdo al cieno, ni como el perro al vómito, sino mantenerse limpio para Dios, para que Dios lo use. Fíjense que el hombre sigue indagando y sigue hablando con el Señor. Y él le dice, ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Cómo se puede operar ese milagro o esa transformación, esa regeneración, ese cambio que tú estás hablando? Y el Señor le dice, creo yo que un tanto maravillado tal vez, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea que el Señor inclusive lo reconoce a él, le reconoce que es un maestro y reconoce que está enseñando, reconoce que le está dando cátedra o lección al pueblo. Y el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. En otras palabras, no me digas que tú ya estás en el púlpito, que ya tú estás detrás de un púlpito, en un altar, ministrando, enseñando, predicando la palabra a mi pueblo, que es un pueblo santo, un pueblo separado del mundo, un pueblo que pertenece a este reino espiritual, puro, limpio, santo, que es el reino de Dios. ¿Y cómo tú llegaste aquí? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. O sea, tú no puedes entender el lenguaje que te estoy hablando, o no estás dispuesto tal vez a dejar los vicios, a dejar tu fama, a dejar tu estatus social, a dejar tu grandeza, tu ínfula. No estás dispuesto. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que la gente quiere ser parte de esto y quieren ser salvos. Nadie quiere condenarse, nadie quiere ir para el infierno, todo el mundo quiere ser salvo, todo el mundo quiere ser hijo de Dios y llamar a Dios Padre y rezarle, orarle y que Dios lo oiga, porque la gente usan a Dios, no le sirven a Dios, pero lo usan. Hay una gran diferencia entre servirle a Dios y usar a Dios, y la gente más usan a Dios que servirle a Dios.
Cada vez que lo necesitan, lo ocupan y lo usan. Pero lo que es humillarse, despojarse de los vicios, de la maldad, del pecado, de los gustos de la carne, del placer, no, eso no. Pues el Señor te dice a ti, amigo que me estás escuchando, y nos dice a todos que es necesario nacer de nuevo, despojarse de todo eso, empezar una vida nueva, empezar a gatear. Y se empieza por gatear, como niño, que es ser un niño, para entrar al reino de los cielos. Debes empezar en algún momento. Sí, te va a costar, no es fácil. Le gusta mucho la carne a uno, el vicio y el estatus en que está, sí. De hecho, mira a Nicodemo, vino de noche, porque le convenía más de noche para que nadie lo supiera, para no comprometerse tampoco con nadie de que iba a ver a Jesús. Hay que deshacerse de muchas cosas, pero nada de lo que uno se deshaga y deje atrás es comparable con la vida eterna que tenemos en Jesucristo y que tenemos en Dios por los méritos de Jesucristo, por los méritos de la sangre de Jesucristo. La salvación del alma es lo más grande, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Pero para poder ser salvo hay que hacer lo que Jesucristo enseñó aquí, lo que Jesucristo le enseñó a Nicodemo, que más claro no puede estar, porque le está hablando a un profesor, le está hablando a un catedrático, le está hablando a un intérprete de las Sagradas Escrituras. Y se lo puso sencillito, aunque dentro de la sencillez hay una elocuencia tremenda de parte del Señor, como maestro grande, poderoso, eterno. Hay que nacer de nuevo, Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, amigo que me ves y me escuchas, para participar aquí. No te sorprendas tampoco de que los haya ministrando, predicando y haciendo cosas a nombre del Señor en los altares, y que se creen ellos que son tan grandes y tan poderosos y tan puros, y no hayan tenido un encuentro personal con Cristo, no hayan nacido de nuevo. Porque aquí tenemos uno que ya estaba enseñándole al pueblo de Dios, y el Señor se maravilla y se sorprende. Eres tú maestro de Israel. Es decir, estás ministrando tú, estás predicando tú, estás enseñándole tú a mi pueblo ya. Y no has pasado por el proceso de convertirte, de arrepentirte, de despojarte de la maldad y del pecado, nacer de nuevo. Y ya estás enseñando, ya estás en el altar, ya estás en el púlpito, predicando y enseñándole a mi pueblo. Así que todo parece indicar que hay los que se cuelan, como decimos nosotros, y pasan al otro lado y quieren seguir ministrando como estaban. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, no es así. Hay que nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del espíritu, de agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es sencillamente reconocerse uno pecador, aceptar la condición de pecador, por bueno que seas, por muchas buenas obras que hagas, por mejores intenciones que tengas, por mucha bondad y calificativos buenos que tengas ante el pueblo, ante la gente, ante todo el mundo. Aunque todo el mundo crea que tú eres el mejor del mundo, tú tienes que entender que no hay uno bueno. Como le dijo el Señor a un joven que vino a donde él, le dijo, maestro bueno, ¿qué cosa haré yo para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno. El único bueno es Dios. Así que a partir de eso, pues todos somos pecadores y tenemos que arrepentirnos. Pues no te puedes hacer el mejor del mundo, ni el más bondadoso, ni la persona más sana y más limpia. Por mucho que seas así, hay pecado en ti. Y un pecado de los más grandes que puede haber es el de uno querer justificarse a sí mismo y creer que uno se puede salvar por lo que uno es, por las virtudes que uno pueda tener, humanas y personales. No es así.
Todos tenemos que arrepentirnos, aceptar que Jesucristo es el Salvador, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solamente Jesucristo es el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que derramó su sangre en la cruz del Calvario en sustitución del pecador. Es a través de él. Y esto es fácil. En Romanos capítulo 10, verso del 8 al 10, dice más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que hay que creerlo internamente en el corazón, en la mente, en la conciencia, en el alma, internalizarlo ahí y confesarlo con su boca. El Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Así que hay que confesarlo, no avergonzarte, no sentirte mal por confesar que eres cristiano, que le sirves al Señor, que aceptaste a Cristo, que aceptaste que era pecador y que quisiste transformar tu vida, regenerarte, comenzar de nuevo, ser nueva criatura, porque ahora tú entiendes lo que es el reino de Dios, las cosas de Dios, y quieres tener alguna participación en esto. Pues el Señor dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hay que estar dispuesto a ser regenerado, transformado, y la única forma que podemos hacerlo es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo se hace eso? Ya te dije, vacíate de ti mismo, de todo lo que tú crees que tienes tan bueno en ti. Échalo a un lado y dile, Señor, te necesito. Quiero ya no confiar más en las cosas materiales, en los esfuerzos propios, en lo que yo tengo, en lo que yo he adquirido. El apóstol Pablo dice que todo lo dejó por basura, por ganarse a Cristo y por ganarse la posición que llegó a tener de apóstol. Lo dejó todo por Cristo. Y el Señor dice, hay que nacer de nuevo, hay que ser regenerado, tienes que ser transformado, tienes que convertirte en un niño, como si hubieras nacido del vientre de tu madre nuevo y empezar a gatear en estos caminos, comenzar a aprender, que te enseñen, y que te enseñen maestros no como Nicodemo, que ya estaba en el púlpito ministrando y predicándole al pueblo de Dios y no había nacido de nuevo, no conocía al Señor, no conocía nada de la vida eterna, no conocía nada de lo profundo que es el reino de Dios y las cosas espirituales que corresponden al reino y al gobierno de Dios. Hay que nacer de nuevo. Tiene que ser transformado, regenerado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú puedes convertirte en una nueva criatura, en un nuevo hombre, en una nueva mujer, convertir tu hogar en algo completamente nuevo, ejemplarizante, modelo. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón, dejar salir lo malo, y todo lo que tú creas que es bueno en ti, que tú le estás dando crédito, sácalo, deja que el Espíritu Santo de Dios entre en ti, la palabra de Dios entre en ti, el temor de Dios entre en ti, las cosas buenas de Dios, las dádivas de Dios, llenen tu alma, tu espíritu, tu mente, para que tú puedas empezar una nueva vida en el Señor, en el Evangelio y en el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si tú quieres hacer esto en esta hora, humillarte en la presencia del Señor, decirle, yo soy uno que necesito al Señor, que reconozco que no tengo nada bueno en mí,
por bueno que yo crea que soy, y no soy malo, no hago malas obras, no tengo vicios, no tengo nada, pero reconozco que a pesar de eso, yo necesito una regeneración, una transformación, necesito nacer de nuevo. Quiero conocer al Señor de verdad, porque eso es conocer al Señor de verdad. De otra manera, pues tú sabes que existe, sabes que hay un Dios y sabes que hay un Cristo. Pero si no le has abierto la puerta de tu corazón para que Él entre a tu vida y comience ese proceso de transformarte y cambiarte y hacerte una nueva criatura, y hacerte un hombre espiritual o una mujer espiritual, para que puedas entender estos misterios, estas cosas sagradas, tan profundas, pues todavía entonces te falta pasar por el proceso de nuevo nacimiento. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer ahora. Ora esta oración conmigo. Yo sé que hay personas que lo van a hacer. Dile: Padre eterno, vengo a ti en el nombre de Jesús. Me reconozco pecador. Entiendo que no hay nada bueno en mí. Que mis mejores obras son como trapo de inmundicia, porque eso lo dice tu palabra. Te necesito en mi alma, en mi vida, en mi ser, en mi hogar, en mi familia. Te acepto como mi Salvador personal. Me entrego a ti. Tómame de la mano y ayúdame a caminar ahora por este nuevo camino que tú me abres en el día de hoy y por el cual me he dispuesto a entrar. Lávame con tu sangre bendita y escribe mi nombre en el libro de la vida, de donde serán llamados todos los salvados aquel día en la presencia del Dios Padre. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por el perdón de todos mis pecados. Siento una transformación, siento un cambio, siento tu perdón. Te prometo servirte. Gracias, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Si hiciste esa oración, búscate una buena iglesia donde tú puedas crecer y desarrollarte como un buen cristiano en esta nueva vida y en este nuevo caminar. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.